¿Alguna vez has estado en un país donde el marido vende a su esposa por $1.000.000? Nuevo marido, ¿qué tal aquí? Este es el lado oscuro de Rusia. Todos conocemos a Rusia como una de las superpotencias mundiales, pero su territorio tiene una larga historia. La vasta nación se extiende desde Europa del Este hasta el norte de Asia. El país es tan grande que tiene más de 11 zonas horarias con diferentes paisajes. A principios de los años 1600, la dinastía Romanov tomó el poder durante más de 3 siglos. La dinastía Romanov fue derrocada por Lenin a principios de los años 1900, justo antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. El ejército de Lenin estableció la Unión Soviética y Lenin gobernó hasta su muerte en 1924. Después de Lenin, Stalin tomó el control y Rusia estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a las fuerzas aliadas. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia entró en una guerra fría contra otra superpotencia, Estados Unidos. Esto duró hasta que Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general en 1985, quien reestructuró de manera efectiva las construcciones políticas y económicas rusas. Puso fin a la Guerra Fría en 1990 y fue elegido presidente ese mismo año. En 1991, hubo un golpe fallido del Partido Comunista que resultó en la renuncia de Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética. Boris Yeltsin fue elegido como el próximo presidente y Rusia, junto con Bielorrusia y Ucrania, formaron la Comunidad de Estados Independientes. Yeltsin renunció en 1999 y nombró a Vladimir Putin como el próximo presidente en funciones. Hay una razón por la cual Rusia es llamada una de las superpotencias del mundo. El PIB de Rusia crece a una tasa estable promedio del 1,12% cada año desde 2012 hasta 2022. Tienen la quinta economía más grande del mundo con un PIB de $3.995 billones para el año 2022. También tienen un PIB per cápita de $1.789 en 2022. Desafortunadamente, parece que este crecimiento en el PIB no se distribuye adecuadamente entre el público. En el índice de percepción de la corrupción, Rusia obtuvo 72 de 100. Lamentablemente, una puntuación más alta significa más corrupción. Rusia tiene un nivel muy alto de corrupción, está clasificada como el país número 139 en el mundo en transparencia. La corrupción ha sido una tradición de larga data en Rusia, comenzando desde la época de los zares, pasando por la época comunista y hasta los tiempos modernos. Por ejemplo, durante la época de Stalin en 1948, 7 miembros de la Corte Suprema de la Unión Soviética fueron suspendidos por aceptar sobornos. Esto continuó bien entrados los años 1990 y 2000. En el año 2000, se estimó que la corrupción estatal costaba a los ciudadanos casi $3.000 millones. En 2001, se realizó una encuesta similar con empresarios y fue aún peor. La corrupción empresarial costó a los ciudadanos hasta $33,8 mil millones. Luego, en la década de 2000, surgió un nuevo tipo de corrupción, la oligarquía, mediante la fusión del gobierno y los negocios. Para 2011, el 94% de los funcionarios públicos tenía participaciones en grandes empresas. De esta manera, podían usar su influencia para presionar sus intereses en el gobierno y tomar el control del mercado. Irónicamente, un caso famoso es el de la corrupción del jefe en funciones del departamento dentro de la División Anticorrupción de las Fuerzas Policiales. Encontraron tanto dinero en efectivo, 87 millones de libras esterlinas en su casa, que la investigación tuvo que detenerse y encontrar un contenedor lo suficientemente grande para guardar todo el alijo. La corrupción en Rusia es lo que llevó a las desigualdades de ingresos y riqueza en el país. Se dice que el 1% más rico de Rusia posee el 50% de los ingresos y la riqueza nacionales, lo que deja al otro 99% solo el 50% de la riqueza restante en el país. Aproximadamente el 8% de la población todavía vive por debajo del umbral de pobreza en Rusia en 2022. Esta es una mejora del 133% en 2025, pero el país aún tiene mucho que mejorar. Otra forma de desequilibrio de poder en Rusia es la presencia de la mafia rusa. Es posible que ya estés familiarizado con la mafia rusa o los Vor, ya que es ubicua en la cultura pop. Resulta que ya existían desde los tiempos del zarismo. Fueron remodelados en los gulags de Stalin o las prisiones comunistas, pero después de la disolución soviética se mezclaron con la nueva élite. Ahora son una nueva raza de empresarios gánsteres o los AAR. A medida que cayó el telón de acero, los Bori también se extendieron a otros países. Ofrecen todo tipo de servicios criminales, desde lavado de dinero hasta piratería informática. Estos gánsteres tienen un control firme del país porque a menudo trabajan con el gobierno. Esto también es la razón por la que es difícil derribarlos. Un caso es el de un testigo clave en el caso de soborno de la mafia rusa en 2015.
Un empresario llamado Badri Selia testificó en la corte que el jefe del Comité de Investigación de Moscú recibió un soborno de $500,000 de un notorio jefe de la mafia, Maximenko, quien recibió una sentencia de 13 años gracias al testimonio de Selia. Pero lamentablemente, Selia fue encontrado muerto a tiros en un Mercedes en San Petersburgo en 2018. Otra figura familiar en Rusia es Peter Lerman. Lerman es un hombre ruso que contrata modelos rusas y ucranianas para sus agencias de acompañantes VIP. Según una investigación del Daily Beast, tiene fuertes conexiones con el notorio Jeffrey Epstein. Los clientes de Lerman incluyen a los ricos y famosos de Hollywood, y su trabajo es emparejarlos con mujeres jóvenes y desprevenidas. Incluso fue apodado el vendedor de modelos jóvenes más famoso del mundo para los oligarcas. Lerman se acercaba a escuelas de modelos y concursos de belleza para buscar chicas jóvenes y frescas para sus clientes. Incluso mencionó en una entrevista que vendió a su esposa por $1 millón. Lerman tenía una esposa llamada Ira Pantea. Fue abordado por un fotógrafo de Nueva York que estaba infatuado con Ira Pantea y le pidió a Lerman que se la diera. Lerman dijo, «Dame $1 millón», así que el fotógrafo le dio $1 millón y se llevó a su esposa. Lerman dijo que a veces puede dar esposas a los oligarcas de forma gratuita a cambio de comida y alojamiento cuando y donde quiera. Afirmó que se acercó a alguien del Grupo Capital y ofreció conseguir a Naomi Campbell a cambio de un apartamento. No hay palabras sobre si consiguió o no a Naomi Campbell, pero sí consiguió el apartamento. Cada país tiene sus lados oscuros y brillantes, pero tengo un par de cosas más interesantes sobre Rusia que podrían sorprenderte. El Ministerio del Interior ruso está en una misión para reprimir la modificación de uniformes después de que los oficiales masculinos comenzaran a cortar sus mangas y las oficiales femeninas comenzaran a acortar sus faldas. Incluso surgieron algunas imágenes confusas de que las oficiales femeninas usaban uniformes muy cortos con tacones. Esto puede ser muy distraído para el público y los oficiales mismos. El ministerio quiere que todos los oficiales tengan una apariencia ordenada y prolija. Por lo tanto, no solo se prohíbe a los oficiales usar uniformes no estándar, sino que tampoco pueden tener arrugas. Otro dato interesante que podrías querer saber sobre Rusia es que Vladimir Lenin está embalsamado y disponible para visitar al público en su propio mausoleo en Rusia. El hombre murió hace 99 años, pero al ver su cuerpo podrías pensar que solo está tomando una siesta. El cuerpo no estaba destinado originalmente a estar en exhibición durante tanto tiempo, pero como grandes multitudes de personas seguían viniendo de todo el país, finalmente decidieron preservar el cuerpo. Incluso hay un equipo entero de científicos cuyo trabajo es mantener el cuerpo de Lenin intacto, llamado el Laboratorio Lenin. Anteriormente, cuando comenzó, tenía más de 200 miembros, pero ahora el número es mucho menor. ¿Alguna vez te has sentido ansioso por la vida? Entonces tal vez pueda seguir el ejemplo de los granjeros rusos y usar la realidad virtual VR para aliviar la ansiedad. Pero los granjeros no son los que usan los cascos de VR, son sus vacas. Créelo o no, estas vacas usan sistemas de VR y se les muestra un programa de simulación único de campos de verano. Se ha demostrado que esto mejora el estado de ánimo en general e incluso aumenta la producción de leche. Esperan ampliar el estudio para ver si hay más efectos positivos. Quién sabe, esto podría convertirse en un nuevo estándar de la industria en un futuro cercano. Aunque Rusia tiene sus desventajas, hay mucho más en este misterioso país.